300 años antes de nuestra era, un hombre llamado Zenón de Sitio perdió toda su fortuna en un naufragio frente a las costas del Pireo, cerca de Atenas. En lugar de entregarse a la desesperación o maldecir a los dioses por su mala suerte, Zenón se dirigió a una librería, comenzó a leer sobre Sócrates y terminó fundando la escuela estoica, declarando que la fortuna le había concedido un viaje próspero al despojarlo de sus bienes materiales. Esta reacción, que hoy nos parecería propia de un iluminado o de alguien que ha perdido el juicio, encierra el núcleo de una de las herramientas intelectuales más potentes de la historia de la filosofía occidental, el concepto de los indiferentes o adiáfora. Lo que Zenón comprendió en aquel momento de pérdida total es que existe una categoría de cosas que solemos considerar esenciales para nuestra felicidad, pero que en realidad no tienen el poder de hacernos mejores personas ni de garantizarnos una vida plena. Entender la adiáfora no es una invitación a la desidia, sino una invitación a reorganizar jerárquicamente todo lo que valoramos para recuperar el mando sobre nuestra propia tranquilidad mental. Técnicamente, el término adiáfora se traduce del griego como aquello que no marca una diferencia. Para los estoicos, la arquitectura de la ética se divide de forma tajante en tres estancias. En la primera está el único bien real, que es la virtud o excelencia moral, entendida como la capacidad de usar la razón de manera correcta para actuar con justicia, coraje y templanza. En la tercera estancia está el único mal real, que es el vicio o la degradación del carácter. Y en la segunda estancia, que es un espacio inmenso y poblado por casi todo lo que nos rodea, se encuentran los indiferentes. La salud, la riqueza, la fama, el estatus social e incluso la propia vida física se sitúan en esta zona neutral. La lógica estoica sostiene que estas cosas son indiferentes porque no contribuyen de manera necesaria a la eudaimonía, un término que solemos traducir como felicidad, pero que en realidad se refiere al florecimiento humano o a la plenitud del alma. Un hombre puede ser inmensamente rico y famoso, pero tener un carácter miserable y vivir una vida vacía. Por el contrario, alguien puede enfrentar la enfermedad o la pobreza y mantener una integridad y una paz interna inquebrantables. Este planteamiento resuelve de raíz el problema de la vulnerabilidad humana ante los giros del destino. Si su bienestar depende de factores externos, como el saldo de su cuenta bancaria o la opinión que los demás tienen de usted, su paz mental será siempre una rehén de la suerte. Los estoicos proponen que el valor de una vida no reside en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos a lo que nos sucede. Crisipo de Solos, quien fue el tercer director de la escuela y su gran sistematizador, introdujo una distinción crucial para evitar que esta filosofía se convirtiera en una forma de cinismo extremo o pasividad absoluta. Él explicó que aunque la salud o el dinero sean indiferentes para nuestra excelencia moral, no son todos iguales. Introdujo así los conceptos de indiferentes preferidos e indiferentes rechazados. Los preferidos, como la salud, la prosperidad o la belleza, son aquellos que es natural y razonable buscar siempre que no comprometan nuestra integridad. Los rechazados, como la enfermedad o la pobreza, son aquellos que preferiríamos evitar. Sin embargo, la clave reside en que ninguno de ellos es un bien o un mal en sí mismo. Para ilustrar este punto, los filósofos antiguos recurrían a menudo a la metáfora del cuchillo o la herramienta. Un bisturí es un objeto indiferente desde el punto de vista moral. Lo que le otorga un valor ético es la mano que lo guía. En manos de un cirujano experto, es un instrumento para salvar una vida. En manos de un asesino, es una herramienta para destruirla. Lo mismo ocurre con el dinero o el poder. La riqueza no hace que una persona sea mejor, simplemente actúa como un amplificador de lo que ya existe en su carácter. Si usted es una persona generosa y sabia, el dinero le permitirá extender su impacto positivo. Si es una persona mezquina e insegura, la riqueza solo le proporcionará medios más sofisticados para ejercer su toxicidad. Por lo tanto, el dinero no es un bien, es una materia prima indiferente cuya calidad moral depende exclusivamente del juicio y la acción de quien lo posee. Séneca, uno de los hombres más ricos de su tiempo en la antigua Roma, ejemplificó esta postura de una manera que todavía resuena en nuestra cultura del consumo. Él argumentaba que el sabio puede poseer riquezas sin que éstas posean su alma. Para Séneca,
La verdadera libertad consistía en ser capaz de disfrutar de los lujos si estaban presentes, pero estar completamente listo para dejarlos ir sin que eso fracturara su identidad. Él solía practicar periodos de pobreza voluntaria, vistiendo ropas ásperas y comiendo pan duro, para recordarse a sí mismo que las cosas que más temía, como la pérdida del estatus, no eran en realidad males insoportables. Esta práctica buscaba desmitificar el poder de los indiferentes rechazados y romper la adicción a los indiferentes preferidos. Al tratar la riqueza como una herramienta temporal y no como una parte esencial de su ser, Séneca mantenía una soberanía interna que ningún decreto imperial podía arrebatarle. Desde una perspectiva histórica, esta visión no estuvo exenta de conflictos. Los seguidores de Aristóteles, conocidos como los peripatéticos, criticaron duramente a los estoicos por considerar que su postura era demasiado rígida y alejada de la realidad humana. Aristóteles sostenía que la virtud sola no basta para alcanzar la felicidad completa y que se requiere un mínimo de bienes externos, como una salud razonable, amigos leales y una base económica, para que el ser humano pueda florecer plenamente. Para los aristotélicos, la felicidad es una actividad que necesita recursos. Los estoicos, sin embargo, respondieron con una analogía luminosa. Añadir bienes externos a la virtud es como intentar añadir luz al sol. El sol es tan inmensamente brillante que una pequeña vela encendida a su lado no aumenta su lado, tan apenetrable esencial de un dil de luminosidad esencial. De la misma manera, para quien ha alcanzado la excelencia del carácter, poseer o no poseer riquezas externas no cambia la calidad de su bienestar interno. En el siglo XXI, esta discusión encuentra un eco sorprendente en los hallazgos de la ciencia contemporánea. La psicología del comportamiento ha documentado extensamente el fenómeno de la adaptación hedónica, que describe cómo los seres humanos regresamos rápidamente a un nivel base de satisfacción personal después de experimentar grandes ganancias o pérdidas. Los estudios muestran que, tras el impacto inicial, quienes ganan la lotería o quienes sufren un accidente que les deja secuelas físicas graves suelen reportar niveles de felicidad similares a los que tenían antes del evento después de que transcurre un año. Esto valida la intuición estoica de que los elementos externos son indiferentes en el largo plazo. Nuestra mente tiene una capacidad asombrosa para normalizar lo externo y buscar el equilibrio interno. El problema moderno es que vivimos en una arquitectura social diseñada para interrumpir esa normalización, bombardeándonos con la idea de que la próxima compra o el próximo ascenso serán finalmente los que nos otorguen una felicidad permanente. La neurociencia aplicada a la terapia cognitivo-conductual utiliza hoy en día principios que son herederos directos de la adiáfora. La técnica de la reestructuración cognitiva consiste en enseñar a los pacientes a cuestionar las etiquetas automáticas de catástrofe que asignan a los eventos externos. Cuando alguien pierde su empleo, la reacción instintiva suele ser procesarlo como un mal absoluto que destruye su valía personal. La terapia, al igual que Epicteto en su manual, invita al individuo a separar el hecho neutro de la interpretación que hace de él. Perder el trabajo es un evento externo, un indiferente rechazado que plantea desafíos prácticos, pero no es una degradación de la persona. Al despojar al evento de su carga moral de fracaso, el individuo recupera la calma necesaria para actuar con eficacia y buscar soluciones. La ansiedad, en muchos casos, no es más que el resultado de tratar a los indiferentes como si fueran bienes o males absolutos. Esta categoría de lo indiferente cobra una relevancia crítica frente a la cultura actual de la comparación constante en las redes sociales. Hoy vivimos en un escaparate donde el éxito se mide por indicadores de estatus que son, por definición, indiferentes preferidos. El número de seguidores, la estética de las vacaciones o la validación pública. Cuando olvidamos que la fama es una adiáfora, entregamos las llaves de nuestra autoestima a personas que ni siquiera conocemos. El estoicismo nos invita a perseguir el éxito de la misma manera que un deportista de élite juega un partido. El deportista se esfuerza al máximo, entrena con disciplina y utiliza toda su inteligencia para ganar, pero entiende que el resultado final del partido es, en última instancia, un indiferente. ¿Por qué? Porque el resultado depende de factores que no controla, como el arbitraje, el clima o el azar.
Lo que sí es un bien para él es la excelencia con la que ha jugado, la integridad de su esfuerzo y la deportividad de su conducta. Si pierde el partido habiendo jugado con excelencia, su carácter permanece intacto. Si gana haciendo trampas, ha intercambiado un bien real, su integridad, por un indiferente preferido, la victoria, y el balance final es de pérdida absoluta. Es fundamental aclarar una confusión común. La indiferencia estoica no tiene nada que ver con la apatía, el desinterés o la falta de sentimientos. No se trata de ser un bloque de mármol insensible ante el dolor o la alegría. Los estoicos sentían afecto, apreciaban la buena mesa y preferían estar sanos a estar enfermos. La diferencia radica en la gestión inteligente de los afectos. La persona que entiende la adiáfora valora la salud y el dinero como elementos ventajosos, pero no les otorga un poder soberano sobre su paz mental. Es una forma de valoración desapegada. Usted puede cuidar su cuerpo con esmero porque es el vehículo que le permite actuar en el mundo, pero si la enfermedad llega a pesar de sus cuidados, no se siente traicionado por el destino, porque nunca consideró que la salud fuera una garantía de su felicidad. Esta postura genera una libertad radical. El individuo deja de ser un mendigo de las circunstancias y se convierte en el arquitecto de su propia serenidad. La verdadera potencia de reorganizar nuestra vida en torno a los indiferentes es que nos permite actuar con mucha mayor eficacia en el mundo real. Cuando usted no tiene miedo de perder lo que es indiferente, sus decisiones dejan de estar nubladas por el pánico o la codicia. Puede decir la verdad en su trabajo aunque eso arriesgue su ascenso, porque sabe que su integridad es un bien y el ascenso es solo un preferido. Puede emprender un proyecto difícil sin que el miedo al fracaso financiero lo paralice, porque entiende que la pobreza es un indiferente rechazado, pero no una mancha en su alma. Al final, lo que la filosofía nos propone es un cambio de perspectiva sobre lo que significa ganar en la vida. La mayoría de las personas pasan sus días persiguiendo indiferentes con la esperanza de que, al acumular suficientes, se conviertan mágicamente en bienestar. El estoico empieza por el bienestar interno y desde ahí sale al mundo a interactuar con los indiferentes, tratándolos como lo que son, piezas de un juego que podemos disfrutar intensamente, pero que nunca debemos confundir con el tablero sobre el que descansa nuestra dignidad. Entender la categoría de los indiferentes le permite dejar de reaccionar de forma catastrófica ante los cambios de fortuna y empezar a ver cada circunstancia como una materia prima para ejercitar su carácter. Al reconocer que la salud, el dinero y la fama son herramientas útiles, pero no bienes esenciales, usted recupera la autoridad para decidir su propia respuesta emocional ante cualquier situación.